Entonces yo creo que ahí, además del bloqueo tecnológico que ya se mencionó, creo que la restricción de las visitas, por lo menos durante un cierto periodo de tiempo, debería ser importante, porque ¿quiénes les introducen los teléfonos a los reos? ¿Por los guardias corruptos o los familiares? Entonces, bloquear esa posibilidad que le pongan teléfono, mal bloquear las señales, creo que sería como la parte fundamental. Eso podría ser. Y así, hay, por ejemplo, lo que ya se mencionaba, la posibilidad de un régimen excepcional de que otro personal que no es de policía se puede incorporar provisionalmente a la plantilla de la policía, es decir, que tenga facultades como policía. Eso pueden ser los vigilantes de la seguridad privada. Pueden ser la gente del CAM, puede ser la gente de la vigilancia privada, inclusive una dotación de soldados que se capacite para esos efectos, podría estar dentro de este régimen teniendo facultades de policía provisionalmente. Eso es algo que perfectamente se podría hacer. Habrá que hacer, obviamente, un decreto legislativo que dé esas facultades, pero me parece que en el momento esto se necesitaría. La policía se supone controla a la gente de las seguridades privadas. ¿Eso funciona bien? Porque son 60, 70 mil personas en seguridad privada que están en las calles, pero que no le sirven a nadie. Es decir, porque está armado, está ahí, pero al momento de un hecho delictivo lo que hace es esconderse, retraerse y ni siquiera pueden actuar, porque al final ellos terminan también afectados por la ley. Sí, yo desconozco qué tan eficiente es el control en este momento, porque cuando fui ministro dimos la ley y pusimos ese control, porque antes ni el CAM ni los agentes de seguridad se controlaban por la policía. Esperaría que haya un control más o menos eficiente. Ahora, si se hace lo que yo le digo y los agentes de seguridad pasan a cumplir un cierto rol policial, yo no digo todo el rol policial, pero un cierto rol, pudieran hacer capturas y tendrían una cierta defensa de cuando en un enfrentamiento muere uno de los delincuentes, que esa es una defensa legal que se le dio a la policía y a los soldados, que cuando andan en patrullaje y se enfrentan con los delincuentes, en la reforma que nosotros planteamos y que se dio en el Congreso, basta la certificación del director de policía que diga que el enfrentamiento se dio en el marco del cumplimiento de sus funciones para que ni los soldados ni los policías vayan presos inmediatamente. Esto no quiere decir que no se investiga si no hubo intencionalidad perversa, etcétera, pero no los mete presos inmediatamente, sino que simplemente siguen con sus funciones y se hacen las investigaciones del caso. Ahora, aquí se ha dicho mucho que pues al final de cuentas esto de la violencia, como usted también lo ha dicho, le interesa a alguien y se ha hecho mucho negocio alrededor de la delincuencia. ¿Hay algo que se puede hacer sobre esto realmente sin entorpecer los buenos negocios que puedan estar detrás, los legales, por supuesto? Yo creo que aquí es el tema de la inteligencia de Estado. La inteligencia de Estado, espero yo, o sea, cómo se ha cambiado todo el personal, hasta donde sé, es una nueva visión. Ojalá que la visión no sea para hacer inteligencia política, sino que sea inteligencia de Estado. Y ahí deberíamos tener la información. Si lo que está sucediendo a mí me recuerda mucho lo que son las películas de Batman, ¿verdad? Que cuando de repente toda la ciudad gótica está atacada por ladrones, por saqueadores, por robacarros, por todo, y resulta que es el Pingüino o es el no sé quién, el Super Truán que está detrás, y entonces digo, hombre, nos falta el Batman, ¿verdad? Porque lo que nos sucede acá es que pareciera como que no tenemos el conocimiento de qué está pasando. Y eso se llama inteligencia. Entonces, esperaría yo que la inteligencia de Estado, o la de la policía si la tiene, que no lo creo que esté hasta ese nivel, pero la inteligencia de Estado debería tener esa información. Y entonces ahí sí podemos saber quién es el que se beneficia, pueden ser muchos, pero quién es el que concibe el proceso y lo fomenta, puede ser solo uno, no necesariamente todos los que se benefician, ¿verdad?
Entonces, esa es la parte que creo que falta comprender en esto. Hay otros elementos en esto como lo de los centros penales. Usted habla de controlar las llamadas, etcétera, pero ¿por qué no se puede hacer en El Salvador lo que en otros lugares se hace? Trabajos comunitarios, más régimen de disciplina dentro de los penales, hay demasiado ocio, ahí no se les ve un régimen de disciplina, tienen visitas, hacen lo que quieren. ¿Qué es lo que realmente, legalmente, nos imposibilita tener más disciplina en estos lugares? Es que mire, cuando yo le hablo de la ideologización del sector, es importante porque toda la reforma que se dio después de los acuerdos de paz fue una reforma pendular de movernos de un sistema inquisidor, posiblemente injusto, no lo sé, a movernos a un sistema garantista absoluto. Entonces, ¿qué sucede? Si usted ve, hay jueces de instrucción, jueces de sentencia, pero hay jueces de cumplimiento de sentencia. Y resulta que los jueces de cumplimiento de sentencia terminan compitiendo en el manejo de los centros penales o de los centros de readaptación de menores en las medidas concretas que hay que tomar en determinada situación. Entonces, eso, más un régimen de que hay que guardarle todos los derechos y una serie de cosas que yo discuto que los reos lo tengan. Es decir, una cosa es que se les somete a una pena degradante, pero otra cosa es que cumplan su pena, ¿verdad? Bajo pena, porque no es una regla que he existido mucho y me parece que ahí debemos estar bastante claros todos. La cárcel es un castigo. Obviamente puede tener un efecto rehabilitador, qué bueno que lo tenga, pero es castigo. Y si no lo vemos así, andamos mal. Y yo siento que ese es parte del problema. Entonces, hay demasiada facilidad con la visita, hay demasiada permisibilidad. Había un reo que era novio de una jueza, por ejemplo, y la jueza daba la orden y salían de fin de semana y después regresaban, cosas así. Es decir, creo que hay demasiado desorden en ese tema y hay que ponerle más ojo a eso. ¿Verdad? Ojalá que todo este plan vaya en ese sentido. ¿Pero hay algo que impida legalmente hacer reformas en el tratamiento dentro de los penales o no? No, es decir, legalmente sí hay algunas, ¿verdad? Todo este concepto de los jueces, supervisores de sentencia, por ejemplo, habría, a mi juicio, que suprimirlo. Habría que cambiar la ley en términos o permitir que el tratamiento que se le dio legalmente a los de alta peligrosidad se pueda mover a otro tipo de poblaciones que pueden no ser de alta peligrosidad, pero que en la práctica sí lo son, como es el fenómeno de los mareros y en general los que pertenecen a lo que es el crimen organizado. Entonces, eso puede significar algunas reformas legales y otras reformas de política interna dentro de lo que es el manejo de los centros penales. Lo que yo no estoy claro en este momento si esas reformas coinciden con la visión que la gente que está manejando los centros penales actualmente es lo que se pretende hacer. Pero creo que una combinación de las dos cosas es lo que necesitamos en esa área. Porque se habla de querer hacer ese tipo de maniobras, militarizar, decían también los centros penales, pero no solo para la custodia, sino para ponerle disciplina. Eso funciona en otros lados. Hacen tareas de trabajo. Eso no se puede hacer aquí, doctor. Trabajos no forzosos, por supuesto, pero trabajos al servicio de la comunidad.